Representante Catalina Ortiz Lalinde, hasta por 10 minutos, bien pueda. Gracias, presidente. Quiero pedir permiso para compartir la pantalla, por favor. Perfecto. ¿Usted lo va a hacer desde ahí o tienen el Yo video lo, yo apoyos lo, yo lo técnicos? manejo desde acá, tranquilo. Si me dan Por la favor, que le autorización, autorice. yo lo manejo. Denme este momentico para que no me empiecen a contar el tiempo, por favor. Y con un saludo a todos los colegas. Una pestaña. Sí, el tiempo a partir del video. Por favor, los que llevan el tiempo. Partir. Bueno, ¿estoy compartiendo? ¿Estoy compartiendo? Sí, bien pueda. Sí, sí. Gracias, presidente. Bueno, en este momento de la presentación a lo que me quiero referir es a los casos de violencia sexual. Es un tema del que se ha hablado marginalmente y que yo creo que tiene mucho más importancia que la que se le ha dado hasta el momento. Para eso yo creo que es importante entender en nuestra sociedad, en Colombia, qué es lo que está pasando con el tema de violencia sexual, para que entiendan la magnitud del problema. En el 2019, cada 24 minutos fue agredida sexualmente una mujer. Hubo 22.115 exámenes médicos en el 2019 por presunto abuso sexual. Es decir, 22.115 mujeres, del cual el 85% son niñas y adolescentes, se hicieron un examen así de invasivo para poder probar un abuso sexual. En el 2018, para que entendamos también entonces cómo es el tema de la impunidad de este tema de la violencia sexual contra las mujeres, apenas el 1.2% de los casos de violencia sexual estaban en ejecución de penas y el 90% estaba en fase de indagación. Y eso que estamos hablando de los que llegan a la denuncia, porque claramente someterse a un examen médico, someterse a la revictimización, hace que muchas mujeres en Colombia prefieran no denunciar. Vamos a hablar de 3 tipos de violencia: sexual, por supuesto, la que viene de la fuerza pública, va a ser el centro de esta presentación; la violencia dentro de la misma fuerza pública, casos dolorosos como la denuncia al excomandante Oscar Pinzón por acoso sexual a una patrullera en el 2016, el caso de los 8 cadetes que abusaron de una indígena en el año 2016, y no podemos dejar de mencionar el caso reciente Agurita en el marco del paro, en donde una patrullera fue abusada sexualmente, presuntamente por civiles, en un CAI en Cali, el 29 de abril de este año. La violencia sexual por parte de la fuerza pública no es unos casitos aislados. Esto es un problema sistemático, estructural. Entre el 2017 y el 2020 fueron 107 casos de violencia sexual por parte de la policía. Entre los hechos registrados se encuentra uno: desnudamiento forzado, tocamientos y hasta violación. Esto, pues, algunos de los casos lamentables. Yo recuerdo mucho la menor de 9 años en el 93 que fue torturada y violada en un cuartel de la policía, por allá en el centro de Bogotá. Una menor también de 13 años violada por 4 policías en un CAI en el 2010. Una niña en Verá, porque la verdad es que hay una sobrerepresentación de los indígenas en este tema de la violencia sexual a las mujeres indígenas como víctimas del abuso sexual. Perdón. En el 2020, la alta comisionada para los derechos humanos se pronunció sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, documentando los casos de violencia sexual sobre las niñas indígenas en 2 CAIs. Resalta también el ministerio que se debe implementar efectivamente la política institucional de cero tolerancia, que es solo cero tolerancia en papel, porque en la vida vemos cómo los casos aumentan y aumentan. Y llegamos al doloroso caso de este paro. En este paro, desde el 28 de abril que comenzó hasta el 18 de mayo, se registraron 27 denuncias, es decir, más de una diaria, de violencia sexual cometida por la policía a mujeres. De apenas 30 procesos disciplinarios que ha abierto la Procuraduría en el paro, solo 2 son por abuso sexual, mientras que por el otro lado tenemos 27 denuncias. Muchos casos se producen en esa figura de traslado de protección, en donde no hay presencia del Ministerio Público, y que es urgente que se revise dentro de los protocolos para la atención al público por parte de la policía.
La violencia sexual por parte de la fuerza pública ha sido constante en este paro. Las denuncias están ahí para probarlo. No solo hay cantidades de casos y la tipología es siempre la misma. Las mujeres las separan de su grupo de manifestantes y las agreden sexualmente. Por lo general han sido miembros del ESMAD según estas denuncias. Y esto ya causó una muerte, una que conozcamos, muchas por esclarecer, que es el caso de la joven de Popayán de 17 añitos, que la vimos en esos videos lamentables en manos de 4 policías y quien se suicidó momentos después. Existen unos protocolos de respuesta institucional. Eso existe, pero es un saludo a la bandera. Eso realmente de poco o nada nos está sirviendo hoy en día. Existen desde el año 2017. ¿Y por qué este problema estructural persiste? Una razón que es fundamental es que en la policía hay 10% de mujeres entre oficiales y suboficiales. Y si uno se va a buscar en los altos mandos, en el nivel 1 o en el nivel 2, le toca hacer fuerza para encontrar un 1% de mujeres. Esto es una institución machista, con una cultura de machos, con una cultura donde las mujeres no se sienten seguras, con una cultura en donde difícilmente las mujeres tienen a quién acudir, y en este tema de la ausencia de mujeres en la institución, pues difícilmente encontramos las mujeres que puedan llevar a cabo los protocolos que la misma policía ha planteado. Es tan aberrante el tema que hoy en día no hay protocolos internos de cómo atender los casos de la misma fuerza pública cuando hay un caso de un policía y otro policía de diferentes rangos o del mismo rango. No existe un protocolo para ver cómo se trata este caso. Si no se trata internamente la policía, difícilmente se va a tratar cuando la policía se enfrenta con los ciudadanos. La respuesta institucional de la policía en estos casos es absolutamente lamentable. En 6 años, 288 investigaciones y la mitad de esos han sido unas sanciones por lo general menores. En la práctica, los uniformados no están cumpliendo los protocolos, muestran poco o nulo conocimiento de los derechos humanos de la mujer y pues se ve reflejado de nuevo en esta organización machista que no tiene mujeres. El ESMAD tiene 2% de mujeres. Hace 10 años ingresó la primera mujer al ESMAD y 10 años después solo hay 2%. Es decir, estamos ante una organización en donde las mujeres no se sienten seguras. Una moción de censura tiene que ver con cómo el ministro tiene que ver con este tema. Y en su cadena de mando definitivamente encontramos una ausencia de pronunciamientos, una inacción por parte del ministro Molano en lo que tiene que ver con la violencia social y la falta de operatividad de los protocolos. No vemos que se haya hecho un llamado a utilizar los protocolos y no vemos que se haya hecho un llamado a investigar los casos de estas denuncias que se han hecho. Y ni hablar de la responsabilidad ética y política. Aquí hay una violación, se está desconociendo el reglamento del uso de la fuerza, no se están teniendo en cuenta los convenios de protección de derechos humanos que están señalados por los reglamentos y que protegen a las mujeres. No hay ningún tipo de enfoque diferencial, es un saludo a la bandera en la práctica y la operatividad. Los estudios de justicia, los estudios y las denuncias que hacen hoy nos demuestran que definitivamente aquí no hay un cuidado especial y efectivo para las mujeres y que por el contrario son las que más vulneradas se han visto. Esto es una de las cosas más dolorosas. En el balance general que presenta el Ministerio de la Defensa Nacional acerca de lo que ha transcurrido en el paro, ni siquiera se menciona el tema de la violencia sexual. En el tema de civiles lesionados se incluye absolutamente todo, en vez de hacer ese enfoque diferencial que el mismo protocolo les manda hacer, todo es lo mismo. Y los derechos de las mujeres absolutamente invisibilizados y minimizados dentro de este balance general. Las conclusiones tienen que ver con que definitivamente tenemos un problema de violencia sexual manifestado en este paro que lleva a que el ministro deba salir de su cargo. Y ese problema de violencia sexual es estructural, no son casos aislados. Se debe empezar por investigar y sancionar efectivamente. Yo reconozco el valor de la policía. Creo que la policía nos brinda un servicio con unos sueldos bajos, con un batallón de sanidad absolutamente insuficiente, con unos sistemas de salud que realmente son deplorables, pero creo que en defensa de ellos mismos debemos mejorar y hacer efectivos los derechos de las mujeres en
seno de la policía y cuando la policía trata con ciudadanos. Aquí no podemos seguir minimizando los casos, agrupándolos con otros. Aquí hay un problema de violencia sexual, es un problema que absolutamente menoscaba la confianza en la Policía Nacional y debemos hacer también, por último, el llamado a los entes de control para que revise y sancione efectivamente a los responsables de los temas de violencia sexual. Muchas gracias, señor presidente. Culminó, representante. Terminé, presidente, muchas gracias. Por favor, la presentación para que Ya, ya. la retire del